Toma número 3, ¿puede ser? Dos. ¿2? ¿Número 2? Bueno, bien. Bien, bien, bien. Bueno, buenas tardes, profesor. Mi nombre es Leonardo Gier, soy uno de los alumnos de primer año de la carrera de docencia para electromecánica. En- en- Estoy entregando este video como parte del trabajo integrador que nos mandó a hacer, que básicamente sería comparar la película Los Coristas, que es una película que habla sobre la educación y sobre unos contextos específicos que ya vamos a empezar a ahondar, con los distintos trabajos prácticos que estuvimos realizando durante esta jornada. Le muestro acá que tengo mi machetito, mi cuadrito sinóptico, que después lo voy a juntar con el video en medida de lo posible. Para entender primero la película Los Coristas, quisiera hacer una pequeña sinopsis de lo que para mí fue la película. La película trata sobre, en principio, dos personas adultas, grandes, que ya se cruzan y uno es un gran cantante, un gran músico, por así decirlo. Cuando, cuando estas personas se cruzan, empiezan a recordar su infancia sobre qué es lo que fue del orfanato a donde ellos fueron, que era un reformatorio básicamente, de niños huérfanos que pasaban la Segunda Guerra Mundial. Aquí es donde empieza la historia, la historia realmente y lo que a nosotros nos interesa, que es en este pequeño reformatorio donde niños huérfanos recibían dos tipos de educación, un tipo de educación principalmente, que después es cambiada por el nuevo profesor que llega, por así decirlo, vamos a llamarlo el profesor de vocación, el profesor Matthew, que era un profesor realmente comprometido con la labor docente. Por el otro lado, en su némesis, como para poder describirlo de alguna forma, encontramos al profesor Rachin, que este profesor era es profesor y director de esta escuela, que tenía un modelo muy particular de castigar a los alumnos tanto psicológica, verbalmente y ponerlos en orden porque ellos los consideraba riesgosos para la sociedad. Cosa que el profesor, que es el mayor exponente en nuestra historia, no consideraba que era tan así. El profesor Rachin, el director, ahora a partir de ahora lo vamos a mencionar como el director, lo que consideraba era un modelo de acción y reacción, o sea, darles un golpe para que los chicos reaccionen sin considerar las consecuencias de ese mismo golpe. Ahora sí, ya entendiendo lo que sería un poquito el avance el avance de la trama y a dónde nos estamos sometiendo, en sí pasaría a explicar un poco lo que yo he trabajado con los distintos textos. Para entender el primer texto, creo que fue el texto número 5, que es el compromiso profesional con la sociedad, nosotros podemos encontrar dos conceptos distintos dentro de esta película. Por un lado, el director que consideraba que no eran parte de una sociedad, o sea, que eran los abandonados de la misma, que no era comprometido realmente eh, con lo que sería el valor de la sociedad. Pero por el otro lado, tenemos al profesor Matthew, este profesor nuevo que llega de afuera del reformatorio, que ya era un lugar lúgubre, era un lugar muy violento con los niños, que llevaban niños básicamente para tenerlos ahí. Él busca otra forma de ver la sociedad, pero, básicamente lo que interpone el profesor Matthew y lo que interpone el profesor Rachin son dos conceptos completamente distintos, porque el profesor Rachin considera que no es necesario, el director no que considera que no es necesario que estas personas se adhieran a la sociedad, sino por el, sino por el contrario, que estas personas deberían estar ahí aisladas de la sociedad y su único trabajo era retenerlos ahí, tenerlos. En cambio, el profesor Matthew, el docente de música que ingresa en esta historia, lo que él considera es lo opuesto, que hay que ayudar a esas personas a salir de a salir de ese lugar, a salir mejores como personas. Y más allá de que no esté de acuerdo con la política del director, en cierto modo, él va a buscar proteger a los alumnos durante toda la trama de los desastres, por así decirlo, a nivel educacional, que va haciendo el director. Aguardame un segundo, voy a beber agua. Bueno, consideran, considerando esto, para analizar un poco más lo que sería el compromiso profesional con la sociedad, tenemos que entender lo importante que es el rol social que cumple el profesional docente. El docente no forma únicamente académicamente a los chicos. Esto es algo que después lo podemos reflejar en el siguiente trabajo práctico, que es enseñar no es solamente transferir conocimientos, sino que es enseñar con alegría, es enseñar con pasión. Y obviamente en el film de Los Coristas podemos encontrar que hay dos modelos completamente distintos. Un modelo explicado por el director, que básicamente es un
modelo que se basa en las notas, que se basa en la excelencia, en que se basa que el alumno solamente esté aplicado en los conocimientos. Hay una escena incluso que, si no me equivoco, el personaje es Pepinot, que era uno de los chicos más chiquitos, un chico aislado por por las traumas de la infancia, y que psicológicamente también lo aislaban los mismos profesores, le daban falsa esperanza de que sus padres iban a volver, cuando en realidad no era así. En cambio, este profesor, este docente de vocación, el docente de música, el profesor Matthew, estaba aplicado estaba aplicando el hecho de poder decirle la verdad y decirle que sus papás no iban a volver, que él iba a tener que empezar a aceptar su nueva vida. Y eso es parte también de ser docente. También el profesor Matthew en múltiples ocasiones dentro de la película explicó lo que es entender el crecimiento y el progreso de los alumnos. Porque antes de eso el director consideraba directamente que los alumnos eran violentos, eran agresivos, pero eran violentos y agresivos por no ser escuchados, por no ser acompañados, por tener una terapia que lo único que hacía era una terapia de acción y reacción, de únicamente castigo. Esto ya es entrando más en lo que es el concepto de enseñar, no es solamente transferir conocimiento, sino que es enseñar con vocación, sino que es enseñar entendiendo, escuchando, pudiéndose poner desde afuera de la misma escena de lo que es el aula, como el profesor Matthew venía explicando cómo ser crítico con uno mismo y entender dónde va trabajando. Esto también tiene que ver con lo que es la práctica profesional. Uno tiene que adquirir práctica en el campo para poder realizar su trabajo de mejor manera y poder, en nuestro caso, en llevar el aula en unas mejores condiciones. Con eso yo ya estaría relevando los primeros dos textos. Brevemente lo estoy tratando de explicar para que el video no ocupe más de lo necesario. Después, yendo al conocimiento práctico social, lo importante que tenemos que rescatar de este libro y comparándole con la película de los coristas es el rol psicológico y social que cumple el poder saber cómo tenemos que actuar. Por un lado tenemos a un buen profesor de música que sus valores y creencias son parte de una formación general, y por el otro lado tenemos directores que no consideran estos valores importantes. Entonces estos directores terminan al final implantando ideas que no son las correctas para un ámbito educativo. A su vez tenemos que tener en cuenta que la práctica educativa, la práctica docente es muy importante para el crecimiento del alumno. Que un docente esté preparado para poder asimilar una clase, que esté preparado para poder entender qué pasa dentro de ella, para poder encontrar a las personas que pueden llegar a ser problemáticas, es muy importante para poder tratarlas. Como lo mismo se demuestra en la película, que de un chico que no se esperaba nada, que era un quilombo, que era un desastre, termina teniendo una de las mejores voces del grupo, y que el profesor, por saber trabajar con ese grupo y saber entenderlo y saber perdonar también los errores que cometieron los chicos, ese mismo profesor terminó dando un grupo completamente distinto al que había encontrado. Él encontró un grupo de alumnos agresivos, violentos por no ser escuchados, por no ser entendidos, que la única responsabilidad que tenían era estudiar matemáticas, por así decirlo, era estudiar de un libro, y pasó a ser un grupo unido, un grupo de compañeros, un grupo que estaba pendiente de él y que cumplían con él como él cumplía con ellos. Pero eso se basó en muchos factores, en evitar, por ejemplo, que el profesor Matthew los lleve a la sala de aislamiento, evitar los castigos físicos, hacerlos creer que es posible hacer las cosas de otra manera de lo que ellos venían viendo. Y eso es parte también de la enseñanza y del conocimiento práctico profesional que tenemos que tener, tanto a nivel psicológico, emocional, porque eso es parte de lo que forma la docencia en sí. El film como tal toca muchas más características, toca muchas más características, pero yo quería hacer principal eje en estas que para mí son las más importantes. Por un lado, la práctica educativa es fundamental para el docente en formación, y es fundamental que siempre sea crítica y que el docente entienda que él es un transformador de lo social, y que al llevar un plan de trabajo como lo va llevando, ese plan de trabajo siempre tiene que tener un apoyo y una contención. Como bien decían, el modelo que se aplicaba era el de acción y reacción. Ese no es el modelo correcto porque no hay una red de apoyo para saber qué se entiende con esa reacción. Por ejemplo, después, volviendo a repasar muy brevemente cada uno de los ítems, cuando nosotros hablamos de enseñar tenemos que entender que nosotros somos
personas que van a enseñar no solamente conocimientos, sino valores culturales, sociales y más valores humanísticos que otra cosa, porque un profesor o un grupo de profesores son los que van a guiar en una parte temprana de su vida y son los que van a marcar también la forma de ser de la forma de ser de esas personas, y por eso el cambio drástico que da la película al final, explicando que al profesor Matthew, por ser como es, pasó un incidente con un chico problemático y lo despidieron al final. Lo despidieron, pero todo el resto de los chicos que él pudo ayudar, que él pudo subsistir, creó nuevas personas, creó nuevas personalidades en ellos, y de hecho la persona de la que va contando que va contando la historia fue esa misma voz que cantaba muy bien, pero que estaba envuelta en tantos problemas que no sabía el talento que tenía, creaban talento humano, y el docente también es una de las funciones que cumple, que es crear talento humano. Así que sin mucho más que agregar, profe, ya creo que con 11 minutitos de video, creo que igual el cuadro se lo voy a enviar por el mail, por los medios correspondientes. Creo que ya terminamos, así que muchas gracias y espero que le haya servido la breve introducción que di al film de los coristas.